Es un gozo para nosotros como iglesia, no nos cansamos de repetirlo. Aunque ustedes se cansen, nosotros no nos cansaremos de decir que para nosotros es un gozo compartir la obra del Evangelio con ustedes. Es un gozo enorme verles perseverar, verles servir a Cristo con entusiasmo, verles animarse los unos a los otros, ver la alegría con la que ustedes hacen la obra de la iglesia. Esas son cosas que no damos por sentadas. Nosotros nos gozamos en verles a ustedes crecer. Nos gozamos en verles a ustedes amar a Cristo. Nos gozamos en verles siendo protegidos por la gracia de Dios de los ataques del maligno. Y precisamente de algo sobre eso vamos a estar viendo en la mañana de hoy, y cómo sin embargo contamos con un Cristo que intercede por nosotros para que precisamente perseveremos. Todo esto en preparación para lo que es nuestro destino eterno de gloria en la presencia de nuestro Dios. Algunos nos estamos acercando cada vez más, así lentamente, pero nos vamos acercando. El cuerpo lo dice. Otros se sienten más jóvenes, pero uno no sabe cuándo pasará de aquí a la eternidad. Todos, viejos y jóvenes, debemos estar conscientes de que nos estamos preparando para la eternidad. Vamos a orar una vez más, amados. Señor del cielo, tú sabes cuánto te necesitamos y nosotros tenemos una idea vaga de cuánto te necesitamos. Pero con esa vaga idea que tenemos, queremos rogarte y suplicarte que vengas en nuestro auxilio y que tú ayudes a predicador y a oyente por igual, de forma que nosotros al exponernos a tu palabra, tu bendita palabra, tu palabra viva, nosotros seamos sobreedificados y que nosotros seamos aquellos que toman en serio las advertencias y las promesas que tú nos das en ella. Que esa palabra hoy venga de manera poderosa a nuestras almas, no por los instrumentos, sino por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de apartar este tiempo para estudiar en tu sagrada verdad. Guárdanos y líbranos de nunca perder el apetito por ese alimento espiritual de nuestras almas. Esperamos en ti, tu bendición, y mientras predico, Señor, paséate en medio nuestro. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. La historia que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Lucas capítulo 22, los versículos 31 al 34. Si pueden buscarlo en sus Biblias físicas o electrónicas, como ustedes quieran, y podamos leer esa porción de la Escritura. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro no solo fue uno de los 12 apóstoles del Señor, sino también un escritor de 2 epístolas del Nuevo Testamento. El Pedro que nosotros encontramos en los evangelios, del que leemos con frecuencia este tipo de reacciones y declaraciones, lleno de confianza en sí mismo, impetuoso, siempre listo para opinar y hasta para aconsejar al Señor. El Pedro que encontramos en las epístolas es muy diferente y nos da otra impresión. Parece alguien que maduró, alguien que aprendió algunas lecciones. En contraste con esta historia que yo les leí en Lucas 22,
Él escribe en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Fueron muchas las lecciones que el Señor Jesús traspasó a Pedro y a los demás apóstoles. Fueron muchas experiencias y vivencias que tuvieron juntos mientras viajaban con el Señor. Jesús estaba preparándoles y estaba preparando a Pedro de manera particular para ser un líder de líderes. Y así le vemos desempeñarse en la primera parte del libro de Hechos. Cumple esa función de líder. Pero sí hubo una experiencia que marcó a Pedro de manera muy particular. Fue su estrepitosa caída al negar a Cristo 3 veces. Y esta conversación de Lucas capítulo 22 hace referencia a esa caída. Jesús estaba dando una advertencia solemne al apóstol Pedro. Para mí fue impactante leer hace unos días en el libro de Hechos esa historia cuando Pablo estaba sacando fuera algunos demonios y luego algunos tratan de imitar lo que él estaba haciendo. ¿Recuerdan esa historia en el libro de los Hechos? Fue para mí impactante la declaración del demonio. Yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo. ¿Quién eres tú? La verdad fue impactante cuando lo leí. ¿Y saben por qué? Porque nos muestra que el diablo sabe teología y sabe quién es Jesús. En cuanto a información, posiblemente hasta sepa más que nosotros. No en cuanto a conocimiento de amor, obviamente. Pero me llamó la atención que también sabía quién era Pablo. Y yo me preguntaba, ¿y conocen los demonios quién soy yo? ¿Y conocen los demonios quién eres tú? En otras palabras, no sé si observan el interés que tienen los demonios en los asuntos de Dios. Que conoce a Cristo y conoce a los siervos de Cristo. Y yo creo que parte del interés, como un buen enemigo, y digo buen enemigo en el término correcto, busca atacar a los líderes. Porque si logra derribar a los líderes, sabe cómo puede eso afectar al pueblo. Y lo que nosotros vemos en esta historia es cómo Satanás se enfoca en Pedro como un líder. Y Cristo, por su lado, está preparando a su siervo para ese evento. Yo quiero que veamos 4 cosas en este pasaje. Y lo primero que quiero que veamos está en el versículo 31, y fue lo que Satanás hizo. Lo que Satanás hizo. Dice el versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido. Y estamos viendo algo que normalmente no sabemos. Cristo nos está dando un vistazo en el mundo espiritual de qué tipo de guerra ocurre entre las fuerzas del mal y las fuerzas del Señor. Si ustedes observan tan solo unos cuantos versículos más adelante, podrán notar que esta conversación ocurre antes de Getsemaní. Posiblemente iban de camino al lugar. Mateo y Marcos hacen referencia a la advertencia general que él hizo a todos los apóstoles. Dice Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, les da una terrible noticia y luego les dice, pero nosotros ganamos y vamos a seguir haciendo la obra. Pero aquí en Lucas vemos que Jesús se dirige de manera muy directa y especial a Pedro. Simón, Simón. Conocemos de otros pasajes en que la repetición de un nombre dice que lo que se va a decir a la persona a quien se le dirige va a ser algo muy importante. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Hay declaraciones importantes detrás de esa repetición de los nombres. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, Simón, Simón implica, escucha bien lo que te voy a decir. Y es como si en ese momento de la conversación tomara un tono muy solemne. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y lo que Jesús le dijo nos debe hacer conscientes de que hay muchas cosas que ocurren tras bastidores en el mundo espiritual y que inciden directamente en nuestras vidas y de las que no tenemos conocimiento. Aquí Pedro está siendo informado, pero nosotros no somos informados de ese tipo de cosas. El diablo, la intención que tenía era vencer a Jesús, atacar el reino de Jesús. Esa es la intención del enemigo de nuestras almas. Recuerden que él había llenado el corazón de Judas para que lo traicionara. Todas las fuerzas del mal estaban en operación, pero es un asunto con Jesús. Algo que persiste hasta el día de hoy cuando vemos la animadversión de las personas contra Jesús y su reino. Los apóstoles, por ser seguidores de Jesús y ser líderes en el pueblo de Jesús, estaban en la mirilla del enemigo. ¿Has visto tú esas escenas en las películas en las que un francotirador tiene a alguien en la mirilla? Y uno ve la cruz donde tienen el blanco justo ahí donde piensan disparar. Bueno, el diablo apunta así. Y el diablo aquí está apuntando a Pedro. Lo tiene en la mira. Imagínate que fueras tú que estuvieras en esa mira. Uno se siente raro. O sea, si uno se imagina el punto rojo que aparece, uno se quiere quitar inmediatamente. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a Pedro. Tú estás en la mira. Tú estás en la mira. Satanás os ha reclamado. Cristo está hablando a Pedro y sin embargo la expresión que usa está en plural. Interesante. No dejen de notar que el interés del diablo es hacer daño a todo un grupo. Tiene a Pedro en la mira, pero el interés del diablo es afectar a todo el grupo. Y puede ser una iglesia, como puede ser una familia también. Satanás os ha reclamado. ¿No trae recuerdo esas palabras de lo que ocurrió en una historia de las Escrituras en el Antiguo Testamento? El libro de Job, muy bien. Podemos afirmar que lo que hizo Satanás en Job capítulo 1 y capítulo 2 fue pedir a Job para zarandearlo como a trigo. Y lo que sucedió nos da una idea de qué es lo que Satanás está pidiendo aquí a Jesús con respecto a los apóstoles. Job lo perdió todo. Se cree que esa expresión zarandear es una especie de frase idiomática, zarandear como a trigo, que significa hacer pedazos y destruir. Cuando dice que Satanás los pidió, no lo hace porque yo los quiero para mí, en ese sentido, sino yo quiero destruirlos. Y nosotros no podemos dejar de conocer algo de nuestro enemigo, porque conociendo a nuestro enemigo podemos defendernos mejor. Y dice Juan 8:44, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Y dice, él es mentiroso y padre de mentira. Es bueno conocer que él es un homicida y quiere la muerte, quiere hacer daño y que es un mentiroso.
Y por eso cuando nosotros nos encontramos prestando atención a las sugerencias del diablo, nos estamos dejando engañar por alguien que es homicida y mentiroso. Él quiere matarnos y hacernos daño. Y él no nos dice la verdad, pero de alguna manera nos creemos el cuento cuando nos dice, no, eso no es nada malo. Tú puedes hacerlo, un día que tú lo hagas, imagínate. Tú estás sufriendo mucho, añóñate un chin. Pero él es homicida, él quiere hacer daño. Y quiere quizás destruir tu familia, quiere afectar la iglesia. Pero el punto es que nosotros normalmente, o nunca nos enteramos, a menos que no hayan cosas en la providencia muy claras, de que el diablo nos ha pedido a nosotros. No sabemos cuándo eso sucede, pero sucede. Es evidente que sucede. Jesús estaba dando una advertencia a Pedro con esto. Y de manera muy particular el Señor quería que Pedro supiera eso que iba a venir para que él se cuidara. Satanás os ha pedido, y uno quizás esperar en el lenguaje de la historia, decir, Señor, pero tú se lo negaste el permiso, ¿verdad? No, yo no se lo negué. Tú vas a caer. Y vamos a ver más de eso más adelante, pero es interesante. El Señor permitió que eso pasara, dio el permiso. A no pocos les han temblado las piernas cuando se han enterado que el matón del pueblo anda buscándolos para hacer un ajuste de cuenta, ¿verdad? Siempre tienen unos nombres rarísimos esos jefes de bandas y cosas. El carnicero te busca. Y la gente empieza a temblar. Imagínate, aquí te están diciendo, Satanás está buscando a ti. Peor que cualquiera de los matones, alguien peor te está buscando a ti, te quiere hacer daño, a ti y a los tuyos. ¿Cuál debe ser la reacción? Un ángel caído, condenado a la destrucción eterna, te busca, quiere hacerte daño. Ese enemigo espantoso. En Judas 9 hay un texto extraño y sobrio a la vez. Dice en Judas 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Un texto extraño. Yo no sé todo lo que implica ese texto. Ahora hay algo que es obvio. Hay una contienda espiritual. Y aún el arcángel Miguel dice que él, mejor dijo, el Señor sea quien te reprenda. Y a veces nosotros nos arrojamos a la batalla contra el diablo como si nada fuera eso. Qué atrevidos somos. Qué descuidados somos. Pero eso fue lo que Satanás hizo. Veamos ahora en segundo lugar lo que Jesús hizo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si nos enteráramos de un ataque satánico de esa magnitud de la que nosotros vemos aquí, ¿cómo sería el culto de oración? Ustedes se enteran, miren, el diablo quiere destruir la iglesia. O sea, tiene los cañones apuntándoles a todos ustedes. Yo me imagino cómo sería el culto de oración. No sería la mitad de la congregación que estaría reunida, estaría toda la iglesia reunida. Y suplicando, ay Señor, ten misericordia de nosotros, misericordia, piedad Señor. Ese día las oraciones serían fervientes, las personas estarían llorando en la presencia de Dios en una súplica de corazón. Sí, Cristo nos ha dicho que nosotros somos objeto del ataque del diablo y que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar y no oramos así. Y Cristo mismo nos enseñó a orar, que nosotros, que Señor, no nos metas en tentación. No es solamente que no nos deje caer, es que yo no quiero ni verme adentro de una tentación. Esa debería ser la actitud. Uno lee la historia de Job y uno quisiera que Dios no le hubiera otorgado a Satanás el permiso para atacarlo. Pero fue atacado porque era parte del plan de Dios, como lo era en el caso de Pedro también. Jesús no impidió el ataque.
Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Jesús no impidió que Pedro cayera. Eso era parte del plan de Dios. Pedro necesitaba aprender una lección inolvidable, porque todavía tenía mucha confianza en sí mismo. Tenía que aprender que su fortaleza era limitada. Tenía que aprender que las buenas intenciones no son suficientes, porque él estaba dispuesto, Señor, a hacer lo que sea por ti. Pero eso no es suficiente. Tenía que aprender a aferrarse a la gracia suficiente del Señor. Y solo así podía luego cumplirse lo que el Señor dijo. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Porque no es la vida libre de problemas las que nos prepara. Nosotros como padres muchas veces queremos ayudar a nuestros hijos a tener una vida más fácil que la que nosotros hemos tenido. Y al hacerlo muchas veces les hacemos daño. Porque entonces no están ellos preparados para enfrentar la vida. Y se desmoronan ante la más pequeña de las dificultades. El Señor no libró a Pedro de esa prueba, sino que usó esa prueba para el fortalecimiento de la fe de su siervo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El Jesús que todo lo sabe, fue por eso que oró. ¿Por cuántas cosas pudo haber rogado el Señor? Pero Él rogó para que su fe no fallara. Para que cuando venga esa prueba, la fe quede preservada. Cayó, pero que la fe permanezca en su siervo, que no perdiera la fe. Qué diferente oramos nosotros a la manera como ora el Señor. Y yo creo que nosotros a veces no tenemos un espíritu enseñable al hablar del tema de la oración. A veces simplemente seguimos viviendo en automático nuestra vida de oración y repetimos día tras día lo que hacemos en oración. No, yo creo que debemos estar más dispuestos a ver cosas en las Escrituras para aprender a orar mejor. Y viendo a Cristo orar de esta manera y rogar de esta manera en este pasaje, tiene que decirnos algo. De manera que debe ser más común que de nuestros labios salga el ruego al Señor, enséñanos a orar. Pero la fe de Pedro era lo más importante en esos momentos. Muchas veces desconocemos el por qué vienen esas aflicciones y esas pruebas a nuestras vidas. Pero el Señor está haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Escucha lo que el mismo Pedro escribió luego en su primera epístola. Primera de Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como el mismo Pedro aprendió esa lección y cómo luego escribe sobre la hermosura de esa fe y cómo es probada. El Señor quería que Pedro supiera que no estaba solo. Yo he rogado por ti. Y ojalá Pedro hubiera estado prestando mejor atención a lo que se le estaba diciendo. Con su advertencia Jesús lo hizo descender a las profundidades. Será sacudido por el diablo. Pero Jesús también le estaba extendiendo la misma mano que lo sacó de las aguas cuando se hundía al intentar caminar hacia Jesús. Jesús no solo intercedió por Pedro, Él sigue socorriendo por todos nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 2:17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh, ese hermoso pasaje también de Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Conclusión, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Somos débiles, caemos, pero tenemos a alguien que se identifica con nosotros. En medio de la aflicción y el sufrimiento, ¿no es bueno, hermanos, tener a alguien que se identifica con uno? Hay gente insensible. Hay gente insensible que en medio de la aflicción y del sufrimiento vienen y te ponen otra carga más grande o quizás del mismo nivel encima de tus hombros. Lo hemos vivido en estos recientes días, como nosotros, como familia. Pero Cristo se compadece, se identifica, está con uno. Yo estoy contigo, Pedro, tú no estás solo. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros. ¡Wow! Es como casi como si estuviera diciendo, yo vivo para eso. Y ese conocido texto de Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, muchos se atreven, pero lo harán sin eficacia, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Jesús intercede por nosotros, tranquilo, tranquilo. Me encantó este párrafo del autor Philip Ryken en su comentario de Lucas. Él dice, si tan solo pudiéramos ver a Jesús de rodillas y escuchar lo que le está diciendo al Padre, ¿qué valor tomaríamos para vivir para Él a través de todos los problemas de la vida? Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falle. Está orando por nuestro dolor crónico, para que en nuestra debilidad física no dejemos de confiar en la bondad de Dios. Está orando por nuestro matrimonio atribulado, para que en nuestro distanciamiento no dejemos de confiar en su amor. Está orando por nuestra situación financiera, para que en nuestra urgente preocupación por pagar las cuentas, no dejemos de confiar en que Dios nos proveerá. Está orando por nuestro desánimo secreto, para que en nuestra noche de oscura desesperación no dejemos de confiar en que Él nos sacará a la luz. Está orando por nuestros desvíos en el pecado, para que nunca dejemos de confiar en su perdón. Jesús está orando por todo lo que necesitamos. ¡Wow! Necesitamos tener más conciencia de Jesús que intercede por nosotros. Pero eso fue lo que Jesús hizo. Vimos lo que Satanás hizo, lo que Jesús hizo. Veamos en tercer lugar lo que Pedro debía hacer. Lo que Pedro debía hacer, versículo 32. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Eso es lo que él debía hacer. Ya yo he hecho referencia al hecho de que Pedro iba a caer. Porque yo les he dicho, Cristo dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, tú vas a caer. Él iba a caer. Pedro se apartaría, él se desviaría. Es como aquel que pierde una salida en el highway. Uno tiene que después que seguir y seguir y seguir y seguir. Y ¿por dónde es que me devuelvo? Bueno, Pedro iba a caer, Pedro se iba a desviar, pero iba a regresar. Con nuestra debilidad, hermanos, las caídas son inevitables. Pero gloria a Dios de que para el pueblo de Dios, la recuperación también lo es. Dice Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Pedro está escuchando muchas cosas al mismo tiempo y muchas cosas importantes a la vez. Se está enterando de la petición de Satanás para zarandearlos. Se está enterando del ruego del Señor por su fe. Se está enterando de que él va a caer. Se está enterando que él luego se volverá a levantar. Y se está enterando del deber de fortalecer a los demás una vez haya regresado.
Son muchas cosas al mismo tiempo. Imagínate que a ti te digan tantas cosas importantes en un instante. Y antes del texto presentar la respuesta de Pedro, el Señor le habla de lo que Satanás hizo, lo que Jesús hizo y lo que Pedro debía hacer. Pregunta, ¿cuántas de esas cosas escuchó Pedro? Da la impresión de que él solo se quedó en la mente con lo que Jesús dijo de que él iba a caer. ¿Caer yo? Pedro luego iba a recordar muy bien toda la conversación. El Espíritu iba a traer todas las cosas que en este momento se habló en esta historia. Y podemos imaginarnos después a Pedro repitiendo esa conversación vez tras vez en su mente. Pero lo que el Señor estaba encomendando a Pedro a hacer nos muestra su cuidado aún para los demás. El ministerio de exhortación, el ministerio de consolación y el ministerio de fortalecernos los unos a los otros es un ministerio vital en las iglesias. Todos lo necesitamos. Por eso es que necesitamos encontrarnos con el pueblo de Dios, estar en contacto con el pueblo de Dios. Y necesitamos que Dios levante a muchos Bernabés, hijos de consolación, que nos ayuden a levantarnos y que nos ayuden a mantenernos en pie. Hay veces que uno percibe la renuencia de los miembros de la iglesia a decir al pastor que el sermón fue de bendición para ellos. No lo estoy diciendo para que me lo digan. Pero observo a veces esa renuencia, porque a veces la gente dice, para que no se enorgullezca. Pero hermanos, de verdad, es de ánimo también cuando ustedes le dicen a su pastor o al predicador, porque ustedes tienen varios que predican, esa palabra que tú trajiste hoy, Dios la está usando en mi vida. Y quizás no solamente el domingo que se hizo, quizás es hasta mejor que tú le digas 2 semanas después, todavía eso que yo oí está trabajando en mi alma. Y así todos nosotros, lo que estoy diciendo con esto es, aún nosotros los pastores necesitamos palabras de estímulo. Pero ¿saben qué? Es que todos la necesitamos. Todos necesitamos estimularnos. Pero tenemos una tendencia más fuerte a criticarnos por lo malo. Las críticas a las cosas negativas hay que hacerlas también. Pero son muchísimo mejor recibidas en el contexto y el ambiente de muchas palabras de apoyo y de estímulo antes de decirlas. Hay 2 cosas más que tengo que decirles. Había mencionado 4, pero son 5 en realidad. Lo próximo es lo que Pedro creía que él iba a hacer. Lo que Pedro creía que él iba a hacer. Versículo 33. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lo más lejos que Pedro pensaba que haría era dar la espalda al Señor. Qué débiles somos. Mira, Señor, si yo no llego a morir por ti, por lo menos yo estoy dispuesto a ser encarcelado por ti. A la cárcel. Wow. Uno ve lo que hicieron los puritanos. Yo voy a hacer más de lo que hizo Bunyan. Si el enemigo que está haciendo la petición de zarandear es Satanás, si la acción de Jesús ante ese hecho fue rogar por Pedro para que su fe no fallara, y si Jesús estaba hablando de regresar luego de haber caído, entonces Pedro debió haber estado temblando y no estar mostrando tanta confianza. Tristemente vemos todo lo contrario, porque tenía demasiada confianza en sí mismo. En el Evangelio de Juan, la conversación se registra de la siguiente manera. Juan 13:36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti.
Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Qué pregunta, ¿eh? ¿Tu vida darás por mí? Por su parte, el Evangelio de Mateo lo dice de esta forma, Mateo 26:33. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Era un grupo de valientes. Pero la declaración de Pedro es muy similar a la declaración del Titanic. Este barco ni Dios lo hunde. Y Pedro iba de cabeza al desastre. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. ¿Por qué ustedes creen que Pedro se expresaba de esta manera? Yo no creo que él lo hacía como una especie de ganar puntos con el Señor. ¡Wow! Puedo contar con un hombre como este. Yo creo que Pedro estaba siendo sincero. Pero estaba sinceramente equivocado. Pronto se iba a desmoronar esa gran confianza que él tenía en su sinceridad, en su amor y en su determinación. Porque, hermanos, la sinceridad no es suficiente. Hay que ser sinceros, pero la sinceridad no es suficiente. Ninguna de estas cosas elimina nuestra gran debilidad y nuestra vulnerabilidad. Necesitamos la ayuda del Señor. Y hay momentos cuando lo más sabio es salir corriendo. Como sucedió con José ante la tentación con Potifar, con la mujer de Potifar. Y el consejo de Pablo a Timoteo ante el peligro de las falsas doctrinas y el amor al dinero fue, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. 1 Timoteo 6:11. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Pero lo primero que dice, huye. Y luego en la segunda carta le dijo en 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué pensaríamos de una persona donde hay un incendio? Solo en las películas se ve al individuo. ¿Ustedes han visto eso? Que ponen unas bombas o tiran la bomba y después se ve caminando en cámara lenta y atrás la explosión y el fuego. Eso solamente en películas. Cuando hay algo como eso es lo que la gente sale corriendo. Bueno, Dios nos manda a huir. Pero si nosotros vemos la tentación y al diablo nos pide para zarandearnos, no vamos a caminar como la película, ¿eh? Lo que tenemos que salir corriendo. ¡Huye! ¡Huye! Porque en esa confianza está el peligro, como decimos. Santiago, es interesante, en Santiago 4:4 al 6, Santiago reúne unos temas en unos pocos versículos, porque hay razón de por qué unir estas cosas. Cuando dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso tiene relación con lo que dice luego en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque si tú te expones al peligro de la mundanalidad y te haces amigo del mundo, tú estás confiando demasiado en ti mismo y estás exponiéndote al peligro sin necesidad. ¿A quién ayuda a Dios? Dice, mira, Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú te humillas, su gracia está ahí para ti. Pero Dios es enemigo de los soberbios. ¡Wow! Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad y lo expresemos en la manera como lidiamos con las tentaciones. Es muy conocido el texto de la armadura del creyente, pero no debemos dejar de ver cómo comienza ese pasaje. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
No es, no, yo tengo la armadura, a mí no me va a pasar nada. Fortalécete en el Señor. Pero es que yo tengo Biblia. Fortalécete en el Señor. Porque si no te fortaleces en el Señor, no sabrás usar la espada del Espíritu. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Satanás os ha pedido para zarandearos. Cuidado si Satanás se está pidiendo en esos instantes para destruirte. Cuidado si te está pidiendo, si está pidiendo tu familia. Cuidado. Cuidado si él tiene sus cañones apuntándote. Si tiene sus francotiradores te tienen la mira a ti. Y tú estás muy quitado de bulla. Inconsciente de el peligro al que te estás exponiendo. Pedro no tomó en serio la advertencia del Señor. Y eso me lleva al último punto, el versículo 34. Lo que Pedro realmente haría. Lo que Pedro realmente haría, versículo 34. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lo que Jesús dice a Pedro no era un presentimiento. Era una profecía. Él puede advertir de lo que viene porque Él lo conoce. Él lo determina todo. Y profetizó la caída de Pedro. Esta misma noche, dice el Señor. Y así se cumplieron la palabra de Cristo. No fue ni siquiera que pasó mucho tiempo entre esta advertencia y lo que ocurrió. Que fue esa misma noche. Las horas avanzan y los soldados se acercan a arrestar a Jesús. Y todavía vemos a un Pedro bravuconeando. Y sacó su espada para herir a uno de los siervos que vinieron a apresar a Cristo. Y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Y es porque tenía mala puntería. Pero el tiro a la cabeza fue. Yo dudo que él le tirara y que no, yo nada le quería quitar la oreja. Bravuconeando. Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote y cuenta el evangelio de Juan que había un discípulo que era conocido del sumo sacerdote y que entró con Jesús al patio. Y con la ayuda de ese discípulo, Pedro también logra entrar. O sea que él se atrevió a exponerse aún más al peligro. En lugar de tomar en serio la advertencia, de decir, uy, déjame yo tener cuidado. No, él se adentró cada vez más al peligro. Se colocó a sí mismo en el lugar de la tentación. Y fue ahí en ese contexto que negó al Señor 3 veces. Al Señor con quien estuvo caminando por 3 años. Y que dentro de poco daría su vida por él. Pedro fue severamente sacudido y zarandeado. Y todo porque no tomó en serio la advertencia del Señor. Pero también se cumplió lo que el Señor había dicho con respecto a que Pedro se volvería a levantar y fortalecería a sus hermanos. Gracias a Dios. ¿Y por qué fue una realidad la restauración de Pedro? Por el ruego intercesor del Señor. Hay un par de cosas que debemos aprender de esta historia. Por un lado, esta historia debe hacernos mucho más conscientes de la gran necesidad que nosotros tenemos de velar para no entrar en tentación. En nada nos conviene ser ignorantes del tipo de enemigos que nosotros enfrentamos. En nada nos conviene ser ignorantes de nuestra propia debilidad y aún del enemigo que llevamos dentro. En nada nos conviene. No tenemos que escuchar una advertencia como esta que Pedro escuchó. Ya tenemos suficientes evidencias de las Escrituras y de la historia para saber que nosotros estamos caminando en terreno minado. En cierta ocasión un indio se encontraba preparando un camino en medio de la nieve. Y un amigo le preguntó que por qué estaba haciendo eso, que qué era lo que estaba haciendo.
Y el indio le respondió, yo estoy preparando una trampa para conejos. Pero yo no veo ninguna trampa. Entonces el indio le explicó, no, yo no voy a colocar la trampa sino hasta dentro de 2 semanas. Primero preparo el camino para que los conejos se acostumbren. Esta noche saldrán y al principio van a tener miedo de pasar por él. Pero mañana se acercarán más. Dentro de un poco, uno de ellos se va a atrever a cruzar el camino. Y en pocos días estarán tan familiarizados con el camino que lo usarán con frecuencia y sin temor. Después colocaré la trampa en medio de algunas ramas y luego comeré conejo todos los días. Pues Satanás nos coloca esas trampas y nos hace familiarizarnos con el peligro. Y nos sentimos cómodos andando por ciertos lugares y teniendo ciertas experiencias porque no nos ha pasado nada. Y mire, yo he visto eso, yo he ido a tal lugar y no me ha pasado nada. Y luego Satanás coloca el anzuelo y mordemos el anzuelo. Así le pasó a Pedro. Y así te puede pasar a ti y a mí, si no prestamos atención a las advertencias del Señor. Y eso donde tú menos te lo esperas. Eso puede pasar en tu lugar de trabajo. Eso puede pasar en tu hogar. Eso puede pasar en la intimidad de tu habitación cuando tú abres el internet y te expones a lo que tú sabes que no debes exponerte. Eso puede pasar simplemente por las amistades con que te rodeas. Eso puede pasar en cualquier lado. Y Satanás está buscándote para destruirte. ¿No crees tú que el maligno y sus secuaces son lo suficientemente astutos y perversos para hacer contigo y conmigo lo que ocurrió con Pedro? Debemos ser cuidadosos, porque en la confianza está el peligro. Esta historia de Pedro nos confirma algo que tú y yo sabemos, que Satanás no es una fábula, que Satanás no es un mito. Por eso les leía, hacía referencia a esa historia en Hechos. Los diablos, los demonios conocen quién es Jesús y sabían quién era Pablo. El mundo está como está porque el diablo está muy activo como príncipe del mismo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Romanos 13, 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Levántate, despiértate, no duermas más. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos, cuidémonos. Satanás anda buscando destruirnos. Y miren la condición en que está el mundo. Es evidente que está en operación un tiempo muy activo de la maldad. Las tinieblas envolviendo este mundo. Y nosotros, el pueblo de Dios, debemos tratar de ser fieles y cuidarnos según y de acuerdo a las advertencias que Dios en su palabra nos ha dejado. Y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Qué bueno que existen promesas como la de Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y lo segundo que debemos prestar atención y recordar de esta historia es que esta historia debe hacernos apreciar mucho más el ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote a nuestro favor. Es porque Jesús intercede por nosotros que podemos sostenernos en pie. ¿Saben ustedes por qué ustedes están aquí todavía? Porque Jesús está intercediendo por ustedes. Nosotros hemos sido sacudidos. Todos hemos sido sacudidos de una forma u otra. Quizás ahora mismo estás siendo sacudido. Y lo más probable es que volverás a ser sacudido. Pero recuerda, ser sacudido no es lo mismo que ser derrotado y destruido. Aunque sacudidos, no hemos sido destruidos. La oración de Jesús levantó a Pedro
y nos seguirá levantando a nosotros también. Dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos allá sin mancha. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Al principio les leí lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 5. Leámoslo nuevamente para concluir. Pero ahora, con todas estas cosas que hemos visto en mente, ese mismo Pedro que confiaba en sí mismo y que se descuidó, ahora dice, 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro lo vivió en su carne. Y nosotros lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo por la gracia del Señor. Padre, nos postramos una vez más ante ti. Confesamos nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra insensatez. Porque muchas veces nosotros mismos nos hemos expuesto al peligro. No es que Satanás ha traído la tentación, es como si nosotros mismos nos hubiéramos introducido en ellas. Señor, perdónanos cuando no hemos tomado en serio tus advertencias. Pero Señor, nosotros, por lo que hemos estudiado, aunque asombrados por nuestra propia insensatez, estamos más asombrados con tu gran misericordia. Oh Dios, cómo tú te acuerdas de nosotros que somos polvo, y en tus planes soberanos y misteriosos incluyes nuestras caídas para que así podamos ser más dependientes de ti. Señor, gracias por una historia como esta. Gracias por hacer pasar a tu siervo por cosas como esta, para que hoy todos nosotros podamos aprender lecciones valiosísimas para nuestras vidas cristianas. Señor, guárdanos como individuos, guárdanos como familias, guárdanos como iglesia. Te rogamos que Satanás no gane ventaja alguna a través de ninguno de nosotros, sino que todos podamos encontrarnos fortalecidos en ti y usando la armadura que nos corresponde para defendernos de las acechanzas de un ser tan maligno como el diablo. Gracias por advertirnos y gracias por prometernos tu intercesión. Fortalécenos aún hoy mismo para que esta misma semana nosotros podamos honrarte en la manera cuidadosa en la que nos conducimos en un mundo con tantos peligros. Gracias por la victoria que nos das en Jesús y por el ánimo que tú nos das en tu palabra. A ti te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén.